Baruch Hashem. La parashá de hoy, de este día, prácticamente podemos ver a el Mesías, a nuestro Adón, a nuestro Mesías en toda la parashá de este día. El parashá se llama, ¿cómo se llama? ¿Y qué quiere decir? Amén. Baruch Hashem. La parashá de esta semana se llama Hukak y quiere decir estatuto de, y a algunas partes, algunos maestros por ahí le ponen también decretos, así que es una grande bendición poder compartir este día la palabra del Eterno. Amén. Así que antes de seguir adelante, o de que le dé la palabra a mi esposa, yo quiero que leemos el versículo, vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8 y versículo del versículo 1 en adelante. Yo lo voy a dar lectura, lo leí esta mañana con los hermanos de Europa y quiero leerlo otra vez porque esta es una palabra rema en mi vida. Amén. Este es de los pastores hace mucho tiempo nos dijeron, ¿cuál es su palabra? ¿Cuál es la promesa que Adonai les ha dado? ¿Verdad? Y muchos tienen su palabra, ¿verdad? Unos son Jeremías 29:11, Salmos 100 o 150, pero para mí, mi palabra rema es Deuteronomio capítulo 8 y lo vamos a agarrar un poco así como un poco de contexto para entrar a parashá de este día. Amén. Yo le voy a dar lectura. Dice, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Adonai tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Adonai tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Baruch Hashem. ¿Sí? Esta palabra aquí Moisés le está diciendo al pueblo, ya cuando estaban adentro en la tierra prometida, les digo, mira, tengo una historia que contarles. Así como sus padres estuvieron en el desierto y vinieron caminando, nunca se les gastó sus zapatos, su ropa, nunca se les rompió. No tuvieron sed, no tuvieron hambre. ¿Por qué? Porque Adonai estuvo ahí. Aún así, ¿verdad? Para ellos, para el pueblo de Israel y también todavía para nosotros, las pruebas todavía nos producen un efecto grande. ¿Pero qué nos anima aquí? El propósito de todo eso es para que Adonai conozca nuestro corazón. Así que si tú estás pasando una prueba, un problemita por ahí, no sé, una enfermedad o cualquier otra cosa que sea un problema, alaba al Eterno. Amén, alaba al Eterno. ¿Por qué? Porque Él quiere ver qué hay en tu corazón, ¿verdad? Es fácil para nosotros adorar al Eterno y cantarle y ir a un lugar, y muchas de las veces cuando estamos buenos no podemos hacerlo o no queremos hacerlo porque nos enfocamos más en
tal vez en el trabajo, tal vez en un viaje de recreación o cualquier otra cosa, pero Adonai quiere ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, ¿sí se oye? Entonces la paracha de esta semana se llama Jucat, que quiere decir estatuto o decreto. Amén. Y la vamos a encontrar en el libro de Números, a partir del capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Y antes de comenzar con la lectura, déjenme les cuento una reflexión que yo estaba viendo cuando estaba revisando unas notas. Y cuentan de un hombre que se metió al palacio del rey. Y estando en el palacio del rey, él entró en un laberinto. Él estaba caminando por el palacio del rey y sin darse cuenta, él entró a un laberinto. Y cuando él estaba en el laberinto, obvio, pues no encontraba la salida, no sabía por dónde él tenía que regresar al lugar por donde empezó. Así que giraba a la derecha y no era, giraba a la izquierda, no era, seguía derecho, no era, retrocedía y no era el camino. Y de pronto, este hombre escucha una voz de un hombre que estaba en el techo y le grita, digámosle, Jacobo. Y le grita, Jacobo, Jacobo. Y el hombre voltea hacia arriba buscando, siguiendo la voz que lo llamaba, ¿verdad? Le dice, Jacobo, es por acá. Y Jacobo voltea hacia arriba y se molesta mucho. Y le dice, ¿cómo es posible que tú me quieras enseñar a mí por dónde ir? Y el hombre, que era un sabio, un anciano sabio, le dice, bueno, es que yo tengo mucho tiempo en este lugar y he pasado por ese laberinto y logré salir. Número 2, la posición donde yo estoy, o sea, en el techo, me da la ventaja de mirar todo el panorama completo y ver la salida por la que tú te tienes que dirigir. Entonces Jacobo se enojó aún más. Le dijo, ¿cómo le parece? Este me viene a decir a mí qué camino tengo que seguir. ¿No es un país libre donde tengo el derecho de equivocarme las veces que yo quiera y entrar a los callejones de salida las veces que yo quiera? Y entonces el hombre le dice, pero mira, si tú escuchas mi voz, si tú escuchas el consejo, te aseguro, vas a salir del laberinto donde te metiste y vas a regresar de vuelta al palacio del rey. Entonces, esto para decirnos que hay una voz hablándonos, viendo el camino que estamos transitando y nos dice, no es por ahí, es por aquí. Yo pasé por ahí y mi lugar en el cielo me permite conocer y mirar las cosas que tú no estás viendo y enseñarte la dirección correcta que tú tienes que tomar. Si tan solo me escucharas. Pero Jacobo decidió que él iba a ser sabio en su propia opinión y que no iba a escuchar el consejo de aquel hombrecito que estaba en el techo, que ya había caminado ese palacio, que ya había entrado y salido del laberinto y que conocía las instrucciones para salir de él. Muchas veces nosotros tenemos una instrucción o un camino que seguir, y tenemos aparte de eso una voz que nos está dirigiendo. Yeshua nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Yeshua. No podemos regresar al palacio del rey si no encontramos el camino que es Yeshua y si no escuchamos la voz que nos está tratando de dirigir del Ruach HaKodesh. Entonces hay cosas que no entendemos y en la Torah los mandamientos que nosotros no podemos entender se llaman huk, que en el plural sería hukim. Y los hukim en la división de mandamientos de mitzvot están esos que nuestra mente natural no alcanza a entender. Y aun cuando Adonai nos está diciendo, mira, tu hermano mayor cuando lee Números 19 no comprende y no mira la revelación del Mashiach porque no están escuchando la voz. Pero si tú escuchas hoy la voz de Adonai
Y si tú dejas que yo te explique a través de Mashiach, lo que quiere decir esa vaca roja, el sacrificio que representa la vaca roja, entonces vas a poder salir del laberinto y encontrar el camino de regreso a casa. Así que la invitación de hoy es a no ser como Jacobo y a escuchar la voz, que hoy nos va a abrir este panorama de un hook, de este mandamiento que no tiene sentido para nosotros, mas sin embargo tenemos que obedecerlo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, ¿cuántos de acá, la mayoría de aquí somos padres, cierto? ¿Cuántos le hemos dicho a nuestros hijos alguna vez que hagan algo sin darle una explicación? Todo el día y todos los días, ¿verdad? Y ellos no entienden, pero nos tienen que obedecer, ¿cierto? Aunque ellos no le encuentren lógica a nuestro mandato, ellos tienen que obedecer. Lo mismo Adonai está esperando de nosotros. Este hook no tiene lógica, tal vez para el hermano mayor todavía, porque no tiene la revelación de Mashiach, pero para nosotros, en esa luz de Mashiach, vamos a entender ese hook y vamos a obedecerlo aún con mayor gozo. Entonces, Números 19, 1 y 2. Vamos a leerlo. Cuando usted esté ahí, dígame un fuerte amén, 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 amén. Habló Yud-Hei Vав-Hei a Moshe y Aarón diciendo: este es el hook de la Torah, este es el precepto de la ley que Yud-Hei Vав-Hei ha ordenado diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una ternera alazana, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto un yugo. Si nosotros continuáramos leyendo hasta el versículo 22, vamos a encontrar detalles de todo lo que se tenía que hacer con esta vaca roja, todo el procedimiento que ella tenía que pasar, que el sacerdote la tenía que inspeccionar porque no le podía encontrar ni siquiera un solo pelo de otro color, ni dos ni tres. Los cascos, pezuñas, las pezuñas no podían ser oscuritas o con blanquito o con negro, tenían que ser también rojas, tenía que ser totalmente roja, porque esa vaca iba a ser utilizada para un proceso de purificación. La Torah siempre nos va a estar mencionando tahor y tamei, puro e impuro, y nos va a estar, Adonai requiere de usted y de mí que nosotros estemos en ese estado de pureza, en ese estado de limpio, para poder acercarnos a Él. Entonces, el ejemplo es, ¿cómo entiendo tahor de tamei? ¿Cómo diferencio puro de impuro? Es cuando estoy tahor, cuando estoy puro, limpio delante de Adonai, la puerta del templo está abierta. Entonces, usted tiene acceso delante del Rey. Pero cuando la persona está tamei, cuando está impura, la puerta está cerrada. O sea, el acceso está denegado. No hay manera de entrar ahí. Y para esto es que Adonai viene con esta regulación. En la Mishnah está escrito que la primera vaca que Moshe sacrificó, cuenta la primera, ¿verdad? Después de esa primera vaca hubo 8 más que fueron sacrificadas. Sí, 8 y 1 son 9. 8 más que fueron sacrificadas aún en el tiempo del templo. Entonces, la 10ª que se está esperando, lo que el pueblo de Judá está esperando, es la número 10 que va a venir cuando venga nuestro Mashiach. Al llegar Mashiach es cuando esa vaca va a aparecer. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros sacrificios que la Torah nos enseña, que Él ordena a Moshe o Aarón hacer, este sacrificio no tenía, digamos, una fecha en el calendario. No era un sacrificio diario donde se tenía que presentar la ofrenda. No era un sacrificio anual. No era un sacrificio que se tenía que hacer una vez a la semana. Sino este sacrificio se tenía que hacer cuando Adonai lo considerara necesario. Y cuando Él lo considerara necesario, entonces iba a aparecer, iba a hacer nacer esa vaca perfectamente roja, para que ella fuera puesta en el altar y sacrificada para obtener las cenizas de ella.
De acuerdo a los sabios, la palabra tumá o impureza se transmite de tal forma que si una persona está impura y toca a otra persona, su impureza se le transfiere a la otra persona. Y si esta persona está impura, cualquier cosa que tocare, no solo una persona, sino cualquier cosa que tocare, también pasa a un estatus de impureza. Y esta impureza tiene diferentes niveles de degradación. El cadáver de una persona era considerado como lo más impuro, la fuente de impureza más fuerte que puede haber. Cuando un hombre tocaba un cadáver o los huesos de un cadáver, automáticamente entraba en un estatus hacía un cambio de estatus y entraba en impureza. Y después, cuando esa impureza pasaba a la otra persona, llegaba al nivel 2. Y si esa persona tocaba a otra persona, llegaba al nivel 3. Y así se iba degradando hasta llegar al nivel 6. Por eso era muy importante que el pueblo se tenía que purificar. Usted recuerda de la Moadín de Pesach, ¿cierto? Pero después la Torah nos menciona un segundo Pesaj. ¿Por qué el pueblo le pidió a Moshe, nosotros queremos un segundo Pesaj? No tuvimos tiempo de celebrar el primero porque estábamos impuros, porque nos contaminamos con un cadáver. Entonces había un segundo Pesaj, una segunda oportunidad para que ellos pudieran entrar al templo, porque el templo el lugar de adoración iba a estar cerrado para ellos. Entonces, para que ellos pudieran tener ese acceso, venía esta vaca roja, esa preparación. Adonai tenía que dar una solución. Ahora, pregunta, ¿por qué Adonai le dice a Aarón y a Moshe, díganle al pueblo que traigan una vaca? ¿Por qué ellos no trajeron un cordero? ¿O por qué ellos no trajeron un chivo u otro animal? Porque era necesario tomar una vaca y roja además. Bueno, el Midrash explica, da una alegoría y diciendo, y vuelvo al palacio del rey. El palacio del rey estaba impecablemente limpio, pero la mujer que hacía la limpieza tenía un hijo travieso, muy travieso, que corría por todo lugar y lo ensuciaba todo. Así que un día el niño corriendo tiró una maceta que estaba recién regada y toda el agua ensució el suelo, lo enlodó. Y el rey muy enojado dijo, ¿dónde está la mamá de este niño? Que la mamá de este niño limpie los regueros del niño. Eso nos tiene que recordar Éxodo 32. En Éxodo 32 vemos el episodio del becerro de oro, donde Israel, pensando que su líder se había ido, le pide a Aarón que construya un becerro de oro. Y el becerro es el hijo de la mamá, de la vaca. La mamá es la vaca es la mamá del becerro. Entonces, la mamá tenía que venir y reparar el daño que hizo el becerro. Así es como el Midrash lo explica, para que nosotros podamos entender un poquito más del Huk. Entonces, estábamos buscando que cuando el oro está en su estado natural, el color no es el amarillo que usted y yo conocemos, sino que es un amarillo más intenso que llega casi al color naranja, que llega casi como a un rojo cobrizo. Es tan intenso en su estado natural que cuando él es pulverizado parece un polvo rojo. Entonces el becerro de oro de Éxodo 32 reflejaba un color rojo. Y cuando la vaca roja estaba puesta al rayo directo del sol, su pelaje parecía color dorado. ¿Ve la conexión? La mamá tiene que venir a reparar el daño que hizo el hijo. Entonces, para poder entender todo esto, lo primero que vamos a recordar es que en hebreo la palabra Torah significa instrucción. Y aquí está una instrucción que Adonai nos está dejando en forma de precepto, en forma de huk,
o Jucá, para que nosotros podamos entender que lo que ocasionó un becerro de oro, ahora hay una provisión para limpiarlo. Ahora vamos a tener una promesa mesiánica a través de todo el parashá de hoy. Vamos a ver a Mashiach de principio a fin, desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21, que yo creo que no vamos a llegar allá porque está mucho. Entonces, dijimos que en la mentalidad judía un hukim no se puede comprender, no tiene una explicación lógica, pero para usted y para mí van a tener más sentido cuando empecemos a leer y veamos las características que tenía esta vaca. Vamos a encontrar a Mashiach en todas las características que nos menciona. ¿Dónde están números? Vamos a encontrar a Mashiach. Así que continuamos leyendo. Antes de leer este versículo, solo quiero comentar esto. Los sabios dicen que solo, como dijo mi esposa, solo ha habido 9 vacas y la siguiente vaca, la número 10, es porque va a traer al Mashiach. Amén. Ellos se gozan tanto, los judíos, nuestros hermanos judíos se gozan tanto y se alegran tanto cuando miran una vaca roja, cuando nacen una vaca roja. Incluso la guardan muy celosamente para que no haya ningún disturbio. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto es bien importante. Amén. Esto es bien importante. Y no solamente va a traer a Mesías, sino que lo que representa y lo que hacían en ese entonces nuestros hermanos allá junto con Moisés, que todo esto servía para purificar al pueblo de una purificación de muerte. ¿Verdad? Entonces, lo importante, y yo pensaba esto, digo, ¿cómo? Pues prácticamente es la primera vez que yo me pongo a pensar acerca de la vaca roja y digo, de verdad, pues nosotros deberíamos de gozarnos también cuando hubiera nacido una vaca roja, un becerro, ¿verdad? Rojo, porque tenía o tiene más bien una gran misión que cumplir. Así que pienso que nosotros también deberíamos de gozarnos al pensar, al saber, cuando ellos dicen, nació una vaca roja, o por aquí sabemos que nació una vaca roja. ¿Por qué? Porque los tiempos están difíciles, ¿verdad? Vemos la violencia en todos lados, en todo lugar, guerras, terremotos, virus y tantas cosas que Mashiach no tarda en venir. Entonces continuamos. Adonai nos ordena tomar una vaca roja sin defecto y la cual no hubiese llevado sobre ella un yugo, es decir, que no hubiese sido utilizada para ningún tipo de trabajo. Y esta vaca era muy especial y tenía que ser degollada por un Cohen Shohet, o sea, la persona que la sacrificaba era el degollador. Después de que la degollaba, él tenía que tomar la sangre de ella y rociarla 7 veces con su dedo en dirección del tabernáculo. Y solamente por el hecho de haberla degollado, él había cambiado de estatus. Ahora él había pasado de un nivel de puro, ahora él estaba en impureza y tenía que permanecer así hasta la siguiente puesta de sol. Había una segunda persona que participaba en este sacrificio y él era el soref, el cremador. Él tenía que quemar al animal completamente, su carne, su sangre, su cuero, incluso su estiércol, todo lo tenía que quemar. Y después de haberlo quemado, él también obtenía un estado de impureza que lo dejaba inhabilitado para su servicio en el templo.
Luego venía una tercera persona y él era el osef, o sea, el colector. El colector tenía que recoger todas las cenizas de la vaca y colocarlas en un cofre, en una caja. Ahí tenían que estar todas las cenizas de esa vaca. Ahora ya tenemos la vaca, ya fue degollada, ya se derramó la sangre, ya todo se puso en el altar, ya están las cenizas. Ahora, estas cenizas ya sirven para purificar a la persona que había estado impura por haberse contaminado con cadáver. La respuesta es no. Tenían que pasar 3 días para que estas cenizas pudieran utilizarse. 3 días, no estaban listas para ser utilizadas. De la misma manera, cuando Yeshua muere, él hubiera podido resucitar al siguiente día, ¿cierto? Y hacer nuestra redención. Pero él tuvo que esperar 3 días porque todavía estaba en un estado de impureza. Por lo tanto, él, pudiendo haber resucitado esa misma tarde, a la mañana siguiente, al segundo día, él, por su estado de impureza, tuvo que esperar 3 días para que él pudiera ahora venir y que usted y yo cambiáramos nuestro estatus de impureza a pureza. Así que todo este procedimiento de los hombres que estaban haciendo el ritual estaba haciendo que ellos perdieran su estatus de pureza. Y podría parecer irónico el hecho de pensar cómo algo alguien que me está ayudando, alguien que está haciendo sacrificio, ahora por mi culpa, su estatus de pureza, su estatus kadosh, cambia. Recordemos que cuando Yeshua vino la primera vez, él vino como un siervo. Él no vino para reinar, no vino para hacer nada, vino como un siervo sufriente. Cuando él regrese por segunda vez, él ya no va a venir como siervo sufriente, va a venir como un rey, va a venir como un juez, a ejecutar la ira de Adonai. Entonces, en esta primera vez, Yeshua viene con un título de siervo. Y yo lo voy a invitar a que vaya conmigo a Isaías 53, a partir del versículo 3, y vamos a leer hasta el 7. Cuando nosotros vemos la palabra rostro en la Biblia, tenemos que pensar que el rostro de Adonai, cuando el pueblo de Adonai escuchaba o entendía del rostro de Adonai, ellos entendían que el rostro de Adonai estaba representando tener un favor delante de él. Cuando nosotros terminando Shabbat, el pastor hace la oración arónica y dice que Adonai te bendiga, te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él levante su rostro sobre ti. Está diciendo que encuentres gracia, que encuentres favor. Entonces, el rostro de Adonai es encontrar gracia y favor delante de Él. Pero cuando Adonai oculta el rostro, entonces quiere decir, hay juicio. Por eso el salmista decía, no escondas tu rostro de mí. El temor del salmista era decir, no escondas el rostro de mí, porque si tu rostro está escondido de mí, va a venir juicio. Entonces, si usted llegó a Isaías 53, vamos a leerlo. ¿Lo lees? Sí. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Escondimos qué? El rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Adonai y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aun cuando no hizo maldad, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará a mi siervo a muchos. Dice que el precio de nuestra paz fue puesto sobre él. Aquel que no conoció pecado, por mí se hizo pecado. Aquel que no tenía culpa de nada, cargó sobre él mi culpa. Y cuando estaba en el madero, tuvo que decir, Elí, Elí, ¿por qué me abandonaste? Él pudo decirle, Abba, era su padre. Y pudo haber clamado como siempre lo hacía, buscando el rostro de su padre y decir, Abba, ¿dónde estás? Pero él no lo podía llamar Abba en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque el rostro de Adonai estaba oculto. No podía ver todo lo que estaba cargado sobre él. Y cuando el rostro de Adonai está oculto, está representando juicio sobre la persona, o sobre la ciudad, o sobre la nación. Cuando Yeshua clama, Elí, Elí, está diciendo, juez mío, juez mío. Tomamos la palabra Elohim, y Elohim quiere decir juez, entre muchas otras traducciones, quiere decir juez. Yeshua tuvo que despojarse de su padre, porque todo lo que él estaba cargando no le permitía llamarlo padre, y porque el padre no lo podía mirar como su hijo. Tenía que ser un juez en ese momento y castigar en él mi pecado. Cuando nosotros entendemos el sacrificio de la vaca roja, entendemos que Yeshua cargó en él todas nuestras faltas para que nosotros pasáramos de estatus de impureza a un estatus puro, a un estatus que nos abra la puerta y nos dé acceso a la presencia del Rey. Tal vez usted está en un laberinto como lo estuve yo, pero hay una voz que le está diciendo, yo conozco el camino, yo sé la salida. Yeshua dijo, yo soy el camino. Si escucharas hoy mi voz y no fueras como el pueblo de Israel, si escucharas hoy mi voz. Adonai tiene un sacrificio, una vaca que fue perfecta, no tenía que tener nada que le quitara su imperfección. Y la palabra nos enseña que Yeshua fue el varón perfecto, el que no conoció pecado, mas sin embargo fue obediente hasta la muerte, y muerte en el madero de ejecución. Había 3 elementos que tenían que ser quemados junto con el cuerpo de la vaca. Estos 3 elementos eran el cedro, era una madera de cedro. Estos 3 elementos eran una tela color escarlata y también necesitaban un hisopo. El hisopo lo componían de hojas de orégano y hojas de tomillo, esencias aromáticas. Y era lo que se usaba para purificar.
cuando el hombre o la mujer había entrado en un estado de tzara, en un estado de lepra, de pecado, usaban el hisopo para purificarlo. David dijo, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. David sabía el estado de impureza, no lo iba a dejar acercarse a su rey. Y él sabía que el hisopo era el instrumento que era usado para poner la sangre, para purificar, para limpiar. Y estos 3 elementos eran colocados cuando la vaca estaba en el altar. Y una vez que su vientre estuviese inflado, en ese momento que estaba inflado y que se había abierto, era el momento de que el sacerdote colocaba hisopo, cedro y la tela escarlata. Porque todos estos elementos combinados con el cuerpo de la vaca roja iban a dar las cenizas que eran utilizadas para más adelante purificar al pueblo. Las cenizas que tenía que usar el pueblo en combinación del agua para poder ser limpio. Entonces, las cenizas son muy lindas. Las cenizas me representan a mí el sacrificio de Mashiach. Pero por sí solas no me van a dar la función que Adonai está requiriendo. Usted tiene calor, hace calor acá. Como que el hermano Walter hoy se le olvidó bajarle al... Es la luz. Entonces, como hace tanto calor, mira, estoy sudando, hermano Walter. Entonces, como hace tanto calor, va a tomar una agüita con su permiso. Le acabamos de poner un polvito acá para refrescarnos un poquito. Entonces, es un polvito vitamínico, no. Entonces, imagínase que yo tengo tanto calor y tengo a mi disposición este polvo, pero el polvo por sí solo no me sirve de nada. ¿Qué necesito? Dígalo más fuerte, dígalo más fuerte. Necesito agua. Las cenizas de la vaca roja necesitaban agua. Necesitaba haber una mezcla, y esta mezcla de las cenizas con el agua iban a crear el agua de la purificación. ¿Recuerda el ejemplo de la ley de los celos, de la ley Sota? Cuando la mujer infiel, cuando Israel pecó, y entonces el sacerdote tenía que tomar las aguas de la purificación. Las cenizas que el sacerdote tomaba eran las cenizas de la vaca roja, las que tenían guardadas en el cofrecito. Y entonces ahora sí, esas cenizas junto con el agua iban a servir para purificar a la persona que necesitaba ser limpia. Estas cenizas, déjeme le tomo porque sí hace calor, no le revolví. Las cenizas me están hablando del sacrificio de Yeshua, de su muerte. 3 días tenían que estar, ¿verdad? 3 días estuvo Yeshua en el sepulcro. Pero después no solo me dejó las cenizas, sino que también me dejó el agua. Me dejó el agua de su palabra, para que junto con el sacrificio de Mashiach yo tuviera esa agua que ahora me puede limpiar. La Torah es esa agua que me limpia. La Torah es esa agua donde yo me puedo reflejar y vivir mi impureza y limpiarme. Necesito los 2 elementos para poder comprender que todo este ritual de la vaca roja me está enseñando a Mashiach en cada aspecto de su vida. El cedro me está hablando no solamente de el madero donde él fue colocado, sino también me está hablando de un templo. Yeshua les dijo a los que iban con él, señalándoles el templo, y les dijo que ese templo podía ser derribado, pero que en 3 días se iba a edificar.
refiriéndose a su propio cuerpo. Y ese templo, su estructura era de cedro. Entonces ahí encontramos el cedro, en que Yeshua está hablando de su propio cuerpo, que iba a ser levantado al tercer día. Encontramos el hisopo, cuando Yeshua tiene sed y le ofrecen el vinagre. Encontramos el color escarlata, y eso está en Mateo 27, 28, donde dice que a Yeshua lo despojaron de su vestidura y le colocaron un manto de color escarlata. Entonces, ¿qué estaba ahí? Estaba Yeshua entregado completamente, colocado en el madero, y estaban los 3 elementos mismos que nos enseña Números 19. Entonces, podemos ver cómo Yeshua está cumpliendo con este rito de purificación para que usted y yo podamos cambiar nuestro estatus. 3 personas fueron involucradas acá. ¿Se acuerda? El que degolló, el que cremó y el que colectó. Y estos 3 están siendo una representación de los 3 días que tenían que durar ellos para purificarse. O sea, uno cada día, ¿verdad? Ellos habían cambiado su estatus de pureza a impureza y tenían que purificarse para volver a presentarse delante del tabernáculo para ofrecer su sacrificio. Así que nosotros vemos que Yeshua tomó nuestra impureza, que tardó 3 días para levantarse perfecto y sin pecado. Es que estoy viendo la hora. Y ahora nos puede limpiar de toda impureza, que Él puede cancelar toda mentira del enemigo que se haya originado por el pecado, y asimismo por su sangre nosotros encontremos redención y el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros podemos entender que el capítulo 19 de Números nos está mostrando a nosotros un Huk revelado. Ese Huk que parecía incomprensible para muchos judíos, que ni siquiera el mismo Salomón pudo descifrar. Hoy a Adonai le place que usted y yo podamos revelarlo a través de la luz de la palabra, a través de la luz de Mashiach, y poder entonces dar gracias, porque por ese sacrificio usted y yo podemos acercarnos confiadamente delante del trono de Adonai para alcanzar gracia y oportuno socorro. Amén. Así que, ¿qué hora es? Bueno, nada más voy a tocar rápido, así muy por encimita, porque ya estoy sobre el tiempo. El capítulo 20, cuando el pueblo de Adonai tenía sed. ¿Tenía sed o no tenía sed? No tenía sed. Sí escuchó el parachá, la hermana. No tenían sed, sin embargo, se estaban quejando de que no había agua, porque Miriam había muerto. Y entonces el pueblo empieza a quejarse. ¿Le suena familiar? El sueño empieza a quejarse y Adonai le da instrucciones a Moshe y le dice, Números 28. Dice así: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Adonai, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Adonai dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Adonai, y él se santificó en ellos. Ok, entonces estamos viendo las instrucciones que Adonai le da a Moshe. Las instrucciones eran, número 1, toma la vara. Número 2, reúne a la congregación. Y número 3, háblale a la peña y de ella saldrá agua, ¿verdad? Entonces, toma la vara. ¿Qué hizo Moshe? ¿Tomó la vara? Sí, tomó la vara. ¿Reunió a la quejilá? ¿Reunió a la congregación? Sí. ¿Y ahora qué hizo? ¿Le habló a quién? Le habló a la congregación en vez de hablarle a la peña, a la roca. Él tenía que hacer, ya que la congregación estuviera reunida, él tenía que dirigirse a la roca y decirle, mira, tenemos sed. A lo mejor todavía no tenemos sed, pero el agua ya se acabó. Este pueblo necesita agua. Pero no, Moshe vino, se para enfrente del pueblo y les empieza a reclamar. Les empieza a decir rebeldes, desobedientes, desagradecidos. ¿Acaso Aarón y yo les vamos a tener que dar agua? Pues para que vean que sí somos capaces de darle agua, le pega la piedra. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Primero hizo lo correcto, fue a consultar al Eterno. Pero en el camino, las instrucciones, los cables se le cruzaron. Porque en vez de hablarle a la roca, le habló a la congregación. Entonces, ¿cuál fue el error de Moshe? Adonai le dijo, por cuanto no me obedeciste para santificar mi nombre delante de los hijos de Israel. Entonces, golpear la peña era tan grave, ya la había golpeado una vez, en Éxodo 17, ya la había golpeado una vez y había respondido con agua. Pero esta segunda vez no era necesario el golpe, porque ya el pueblo había visto el milagro de una piedra, digamos sin vida, que podía brotar agua. Esta vez solo tenía que hablarle para que ella diera el agua. Entonces, el error de Moshe fue que él tomó la instrucción y la acomodó a su propio parecer. Como a mí me gusta, yo recibo la instrucción, pero le modifico esta partecita, porque lo que tú me estás diciendo no me cuadra. Yo los conozco, he andado con ellos 40 años y sé cómo son. Hago una modificación en la instrucción. Ese fue su error. Cambiar la instrucción que Adonai le dio de hablarle a la peña. Entonces, podríamos mencionar otra razón. Una era que él no cumplió el propósito así como el texto no lo dijo, por cuanto me desobedeciste. Y otro era por lo que el Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice. Porque ¿quién era esa peña? Vaya a 1 Corintios 10:4. Imagínese que usted va por el desierto, va cansado, y una piedra gigante viene caminando atrás de usted para el día que usted tenga sed. Entonces Pablo dijo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. La roca que los venía siguiendo en el desierto era Mashiach. No venía nada más una nube y una columna. Venía una roca siguiendo al pueblo para cuando ellos tuvieran sed, la roca soltara su agua y ellos pudieran beber. ¿No le parece maravilloso? ¿Se imagina una roca siguiéndolo por donde usted va caminando? Para el día que usted tenga sed, para el día que usted esté cansado con estas temperaturas de 100 grados acá, 110, no sé cómo estamos ahorita. Aquí adentro como 80. Aquí adentro como 80 y eso con el clima, con el aire acondicionado. Entonces golpear la peña fue tan grave para Moshe porque esa peña estaba representando a Mashiach. Lo espiritual se estaba reflejando en lo natural. Esa peña sobrenaturalmente estaba representando a nuestro Mashiach. Y yo quiero que usted entienda algo hoy. El haber hecho eso
le costó a Moshe su entrada a la tierra de la promesa. Nosotros tenemos que entender de esto varias cosas. Una de ellas, debo tener cuidado con la ira. Dígalo conmigo. Debo tener cuidado con la ira. Este Moshe de aquí no era el Moshe de Éxodo. Estaba cansado de escuchar queja tras queja tras queja. Había caminado ya 40 años con un pueblo quejumbroso. Se enojó de tanta queja. Entonces debo tener cuidado con la ira, porque cuando me enojo, no pienso y hago las cosas que no debo de hacer. Usted no va a encontrar en la palabra que dice, amad, pero no pequéis, ¿verdad? No va a encontrar que dice, orad, pero no pequéis. La palabra me dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque la ira nos lleva al pecado. Dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Tenemos que trabajar con la ira. Porque esa ira nos está representando un peligro terrible, y ese peligro es que nos va a robar la fe. ¿Me lo entendió? La ira nos roba la fe, amén, hermano Félix, y nos roba el shalom. Esa ira provocó que Moshe hiciera lo contrario a lo que Adonai le había dicho. Entonces Moshe, dice Adonai, no creyó. Adonai le dijo, por cuanto no creíste en mí. Versículo 12, Números 20:12. Por cuanto no creíste en mí. No en la existencia de que había un Elohim poderoso que podía hacer todo, sino en su promesa. En la promesa de que hablándole a la roca, esta iba a dar agua. Así que la ira roba mi fe. Dígalo conmigo. La ira roba mi fe. Segundo, tenemos que tener cuidado con la desobediencia. Porque cuando Adonai nos está dando una instrucción, nos está diciendo que hagamos una cosa y nosotros hacemos como nos parece, entonces estamos desobedeciendo y estamos en problemas. Cuando Adonai da su instrucción, espera que la sigamos de la misma manera que usted y yo esperamos que nuestros hijos pequeños y aún los mayores nos obedezcan cuando les hablamos. Así que cuando usted le entrega, Adonai le ha entregado algo. Usted tiene en sus manos y en su vida una capacidad de liderazgo que a lo mejor usted no ha podido o no ha querido desarrollar. Tal vez no se ha sentido lo suficientemente capaz de dar el paso. Pero yo sé que cada persona, que cada miembro, que cada persona que ha estado un día sentado en una de esas bancas, de esas sillas donde usted está sentado hoy, Adonai lo trajo aquí para desarrollar en él un ministerio. Yo sé que todos aquí de alguna u otra manera sirven, pero cuando estamos en esa posición de servir, tenemos que tener cuidado de seguir la instrucción que Adonai nos da. Porque cada uno de nosotros va a tener que presentarse delante de Yeshua para rendir informe detallado sobre cualquier cosa que hayamos hecho en nuestra vida. Vamos a tener que entregarle cada cosa que hicimos y que desobedecimos. Cuanto más alta es la responsabilidad que usted ha recibido, tanto más alta es la medida con la que usted y yo vamos a ser medidos. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado y de los errores cometidos por los que nosotros hemos recibido mayor responsabilidad en el reino serán mucho más grandes y consecuentemente nos van a requerir más exigencia. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, tenemos que tener cuidado de cómo recibimos la instrucción, y no solo de cómo recibimos la instrucción, sino de cómo ejecutamos esa instrucción. Cuidémonos de la ira, cuidémonos de la desobediencia, no sea que esta nos impida dar el paso. No sea que esa de ira y desobediencia nos dejen en el laberinto y no nos dejen regresar al palacio del rey.
Así que lo voy a invitar a ponerse en pie. Y, ¿vas a decir algo? Y en lo que usted está poniendo en pie y nuestros pastores están preparando para el cierre de Havdalah, yo le voy a pedir a mi hermano Walter que venga un momentito y ministre el momento. Y los demás tañedores. Que el hermano Walter nos ayude en un momento de ministración. Porque si algo pudimos haber aprendido hoy, algo que pudiéramos haber aprendido hoy y comprendido, que Yeshua no vino solo para ser mostrado en el madero. Él vino a pagar un precio. Él vino para que usted y yo aprendiéramos obediencia. Así como Él. Que la palabra me dice que fue obediente hasta la muerte y muerte en un madero de ejecución. Si usted está dispuesto hoy a decir, Adonai, heme aquí, como lo dijo Yeshua, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ese pueblo desobediente y rebelde. Y yo pagaré el precio. Y en esa obediencia, usted y yo estamos invitados a caminar. En esa obediencia y en esa humildad que Adonai nos enseñó a través de su Hijo. Entonces, si usted está dispuesto a caminar en obediencia, si usted está dispuesto a dejar a un lado la ira, si usted está dispuesto a escuchar la instrucción y seguirle al pie de la letra y no acomodarle a como usted mejor le parezca, si usted está dispuesto a venir a la fuente de agua, entonces lo voy a invitar a que venga y ahí toma un tiempo de reflexión. Somos purificados a través de la sangre de Yeshua HaMashiach, amén. Él nos ha dado el acceso directo al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Damos honor a ti. Y nadie viene al Padre sino es por medio de su palabra. Sí. Y también Él es el agua viva. Sí. Cuando Yeshua estaba en el pozo con la samaritana, le dijo, si tú me pidieras de esa agua, yo te daría esa agua y nunca más vas a tener sed. ¿Por qué? Porque Yeshua es el agua viva. Yeshua fue la roca que siguió al pueblo. Y es una grande bendición poder escudriñar un poquito de eso. Los sabios decían que a través de Miriam había muchos pozos por todo lugar donde los israelitas, todo el pueblo de Israel estaba. Y fluía agua para todo el pueblo. Y era algo milagroso porque donde corría el agua también crecía muy rápido la comida para los animales. En el mismo día iba corriendo el agua, iba creciendo el alimento para los animales. ¿Se imagina cuán milagroso? Si lo pudiéramos ver nosotros, nos sorprenderíamos demasiado, porque era muchísimo pueblo, más de 3 millones de personas y el doble, yo creo, que de animales. Otras personas dicen que el agua, otros sabios dicen que el agua corría desde la roca hacia todo el campamento para que todo el pueblo pudiera beber. Y lo que vemos en Corintios es de que la roca era Yeshua HaMashiach, que daba agua de vida. Es agua de vida que nosotros debemos desear a través de Yeshua HaMashiach. La enseñanza de este parashá es de que nosotros confiemos completamente en Adonai. ¿De qué tenemos sed?
¿De qué tenemos sed? Tal vez nuestra sed es de ser sanos, nuestra sed es de un trabajo mejor, nuestra sed es algún sueño que no se ha cumplido. Vamos a depositar todo delante del Eterno. No importa que Él puede llenarnos de esa agua celestial. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.